Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Alabado sea Dios. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Jesús. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas a tu nombre. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa, alabado sea Dios, noche del Señor. Le damos la bienvenida a la casa del Señor en esta noche preciosa. Estamos aquí hoy miércoles, tenemos culto de adoración. En esta noche quisiera saludar a los hermanos que también sacan este tiempo para compartir con nosotros a través de las diferentes plataformas sociales. El Señor les bendiga, le enviamos un abrazo de parte de la Iglesia Pentecostal Casa de Oración aquí en Brooklyn, New York. Les pido encarecidamente a cada uno de ustedes que compartan el video para que así la bendición fluya y llegue a diferentes lugares. Alabado sea Dios. En esta noche vamos a ir directamente a lo que llegamos, a la palabra del Señor. Vamos a traer una reflexión, pero que también vamos a examinar este tema a profundidad. Porque si hay algo que dentro de la iglesia del Señor se está manifestando, y esto no es nuevo, hermano, esto siempre ha acontecido. Desde que comenzamos a estudiar las Escrituras vemos el comportamiento de pueblos y de muchos cristianos alabado sea Dios, personajes de la Biblia que cayeron en este comportamiento que a Dios pues no le agrada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar hoy, tal vez nosotros lo vemos como algo sencillo, normal, pero para Dios es pecado. Todo lo que está en contra de lo establecido por Dios es pecado. Y el pecado Dios lo aborrece, y el pecado lleva al hombre a vivir fuera de la voluntad de Dios, pero también el pecado es impedimento para que el hombre pueda relacionarse con Dios. Hoy vamos a hablar de algo que hace tiempo que yo había tocado, y es parte del comportamiento del ser humano, pero también del creyente. Desde la caída del hombre allá en el Edén, surgieron ciertos comportamientos, emociones, pasiones que no son del agrado del Señor. Y dije al principio que esto desde Génesis y Apocalipsis lo encontramos. Hoy vamos a hablar, aunque esa palabra no está literalmente en la Biblia, pero vemos en las acciones de los hombres y en el comportamiento de muchos hombres y de naciones esto. Y hoy vamos a hablar del capricho. ¿Por qué usted va a hablar del capricho, pastor? Porque realmente es algo que aunque lo dejamos pasar por alto, a Dios no le agrada. Es más, el capricho, comenzó en el cielo. ¿Y cómo es eso, pastor? Sí, en el cielo
hubo un ser que se llenó de capricho porque no quería el trono de Dios, sino quería él mismo poner un trono más alto arriba del de Dios. Se encaprichó y por eso lo tiraron de allá arriba. O sea que el padre del capricho es Satanás. Es algo que él utiliza para llevar al hombre a irse en contra de la voluntad de Dios y a vivir una vida de rebelión, porque el ser caprichoso es rebelde, porque se rebela contra la voluntad de Dios, contra el propósito de Dios y contra lo que Dios ha establecido. Vamos a la palabra del Señor. Quisiera que vayan conmigo al Salmo 81. Mire, la Biblia habla mucho de esto. Dije al principio que esta palabra no está literalmente en la Biblia, pero vemos a hombres y mujeres y a naciones que cayeron en este tipo de situación. Entre ellos el pueblo de Israel. En el capítulo, alabado sea Dios, 81 de Salmos. Vamos a leer el verso 8 y luego comenzamos a leer desde el verso 11 en adelante varios versos bíblicos. Este salmo se titula Bondad de Dios y perversidad de Israel. Oiga bien, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, pueblo mío, y te mostraré, Israel, si me oyeres. Pero mi pueblo, verso 11, no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. La palabra consejo aquí es capricho. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano con sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentará Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciará. Amén. Interesante, hermano. Que si un pueblo que conoció a Dios, que tuvo experiencias enormes con Dios, vio el poder de Dios en acción, vio las maravillas de Dios personalmente. A ellos no le contaron esto, ellos lo experimentaron personalmente. Amén. Pero este pueblo era un pueblo rebelde, caprichoso, que nunca supo sujetarse a Dios y al propósito y al plan de Dios. Fíjense que el Salmo dice en el verso 8, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Y luego dice, ese Dios hablando, Israel, si me oyeres. O sea, en otras palabras, Israel no quería escuchar a Dios. No estaba dispuesto a escuchar a Dios. Su oído no estaba inclinado a escuchar a Dios. Oiga bien, ¿sabe que la Biblia trata el capricho como una manifestación de necedad, egoísmo y desobediencia a Dios? O sea que la persona caprichosa, alabado sea Dios, Dios lo ve, alabado sea Dios, como una persona egoísta, necia y desobediente. ¿Está bien? Ahora, la persona caprichosa, damos una introducción, hermano, busca la satisfacción propia en lugar de buscar la voluntad de Dios. Oiga bien. Y eso es algo muy, pero muy peligroso. Fíjense, hermano, que cuando vamos a la palabra del Señor y
comenzamos a examinar con detenimiento este tema, podemos encontrar muchas cosas que a veces dejamos pasar por alto. Porque mira, yo déjeme decirle algo, yo como pastor, en cierta manera soy culpable, porque muchas cosas que pasan dentro de la iglesia las dejamos pasar por alto, porque para nosotros no son tan dañinas como ciertos pecados. Mire, mi hermano, el pecado, sea como sea, se llame como se llame, es pecado y a Dios no le agrada. Abundamos más en pecados que se ven, como el adulterio, la fornicación, el robo y esas cosas así. Pero hay pecados que no se ven, que son más destructivos a la vida espiritual y a la relación con Dios que ese tipo de pecados, porque están escondidos. A simple vista no lo podemos notar, a menos que comencemos a examinar el comportamiento de X personas. Oiga bien, fíjese, ¿cuántas veces le hemos pedido algo a Dios y Él no lo ha cumplido? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque no todo lo que le pedimos a Dios, Dios lo cumple. Y Él tiene las razones. Porque Él ve más allá de lo que usted y yo vemos. Él conoce el futuro. Nosotros vemos simplemente conocemos el pasado y parte del presente, pero el futuro lo conoce Dios. O sea que a veces le pedimos a Dios muchas cosas y nunca vemos la respuesta. Oiga bien, ahora, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Dice Job, su alma deseó e hizo. Mire, mi hermano, el deseo de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Dios siempre debe estar por encima de nuestro deseo, de nuestro propósito y de nuestra voluntad. Debemos estar sujetos a Él, a lo que Él dice, a lo que Él propone, a los planes que Él ha establecido. Ahora, muchas veces, alabado sea Dios, cuestionamos el por qué Dios no quiere, alabado sea Dios, en muchos momentos cumplir nuestros anhelos, nuestros deseos. Oiga bien. Ahora, el problema es que muchas veces esos deseos no están alineados a su voluntad. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Como dije, Dios conoce todo. Tal vez nosotros pedimos algo, queremos algo, anhelamos algo, que nosotros pensamos según nuestra mente limitada que puede ser de provecho a nuestras vidas, pero Dios ve más allá y sabe que eso nos puede llevar a alejarnos de la voluntad de Dios. Mira bien. Ahora, quisiera que en esta noche examinemos con cuidado cómo estamos o cómo vivimos o de qué manera le estamos pidiendo a Dios las cosas. Si algo yo aprendí y he visto en la Escritura es que cada vez que yo oro, hablo con Dios y propongo algo delante de Dios o pongo algo delante de Dios, yo entiendo y aprendí por la misma Escritura que hay que pedir las cosas, pero hay que pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra.
Escuche bien. Debemos tener cuidado con nuestros caprichos. Oiga bien. Fíjense que el salmo que leímos, el salmo 81, alabado sea Dios, presenta un cuadro perfecto relacionado con este tema. Si hubo un pueblo caprichoso fue Israel, todavía lo es. Ese es uno de los peores enemigos que ha tenido el pueblo de Israel. A veces nuestro enemigo no es el que está frente a nosotros o el que nos persigue. Nosotros mismos muchas veces nos convertimos en nuestros propios enemigos. Con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Oiga bien, fíjese, hermano. Hay un escritor que es filósofo, pero también teólogo francés, que dijo una verdad enorme relacionada con él. Y se llama Pascal. Y él afirma que el hombre se gobierna más por el capricho que por la razón. Y eso es una de las verdades más contundentes que debemos conocer. Escuche bien lo que él dice. Él afirma que el hombre se gobierna más por el capricho que por la razón. Miren, mi hermano, hoy día estamos viendo literalmente gobernantes que están siendo gobernados, alabado sea Dios, no por la razón, sino por sus caprichos. Si yo me pongo a mencionar nombres que no los debo mencionar aquí, nos damos cuenta que muchos gobernantes de este tiempo están arropados, sus decisiones, su manera de gobernar es caprichosa. Y eso está destruyendo naciones y pueblos. Oiga bien, este escritor y filósofo y teólogo que es francés está aquí diciendo una gran verdad. Muchas veces nos encontramos, alabado sea Dios, tomando decisiones, no alabado sea Dios conforme a lo que Dios anhela y a lo que Dios desea, sino porque deseamos algo y como no lo podemos lograr conforme al deseo de Dios, lo buscamos de otra manera. Y eso se llama capricho. ¿Está bien? Fíjense, hermano. El capricho es un cambio injustificado, oiga bien, en la actitud o conducta de las personas. Básicamente un capricho es un cambio injustificado, o sea, algo que nos lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones o a buscar, alabado sea Dios, soluciones a nuestros problemas, pero no conforme al deseo de Dios, sino conforme a nuestro propio deseo. Ahora, por ejemplo, los caprichos se manifiestan en pensamientos, ideas, decisiones que nos metemos entre ceja y ceja. Claro que esas cejas son los que tenemos aquí arriba. Escuche bien, aunque sabemos que muchas veces estamos equivocados. Escuche bien. Y que vamos, escuche bien, a lastimar a alguien o que vamos a destruir nuestro hogar, nuestra comunión con Dios y tal vez nuestra salvación. Y en muchas ocasiones, por causa de nuestros caprichos, podemos herir el corazón de muchas personas que amamos. Pero, ¿sabe algo? Que aunque lo hacemos así, el capricho nos lleva a actuar como que no nos importa. Porque el capricho es parte del ego del ser humano. La persona caprichosa por lo general es egoísta. No piensa en los demás. Solo piensa en ella, en su beneficio, en lo que va a obtener, en lo que desea. Oiga bien, mire mi hermano, hay cosas que muchas veces no se enseñan en las iglesias,
Y por eso en muchas iglesias hay situaciones que lamentablemente están destruyendo la vida personal de esas personas, pero también la vida de la iglesia. Oiga bien, el capricho es un deseo de hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el problema, hermano. Por ejemplo, hay personas o hombres o mujeres que se encaprichan con un hombre o una mujer y destruyen su matrimonio, destruyen su hogar. Pero también hay personas que por capricho y por deseo de adquirir más, tienen un buen trabajo, pero quieren buscar otro que los puede llevar a tener problemas, especialmente con Dios. Estamos hablando de algo serio, hermano. El capricho puede llevar a un hogar a la separación y al divorcio. Mire, en este tiempo que estamos viviendo, el ser humano de allá afuera, pero también dentro de la iglesia, está enfocado en las cosas materiales. Y no es malo desear algo material. Tener un buen apartamento, tener un buen empleo. Sí, eso es bueno. Pero el problema estriba en que muchas veces, alabado sea Dios, lo queremos adquirir de la forma equivocada, errada, que a Dios no le agrada. Porque no aprendemos y no sabemos esperar en el momento preciso y en el tiempo de Dios. Y nos queremos adelantar al propósito de Dios. Y eso trae problemas. O sea que el materialismo nos puede llevar a encapricharnos con asuntos, con cosas y con necesidades que Dios sabe que usted y yo necesitamos, y las queremos adquirir por encima de la voluntad de Dios, sin esperar en el tiempo de Dios, sin consultar a Dios. Esto es un tema, mi hermano, que se debe enseñar mucho dentro de la iglesia de este siglo. ¿Usted sabe cuál es el pecado mortal del siglo XXI? El pecado es un mensaje que yo estoy trazando y le puse el pecado mortal del siglo XXI. Y usted pensará, la violencia, la maldad, la corrupción. No, el pecado mortal del siglo XXI que está destruyendo a muchos creyentes en este tiempo. ¿Sabe cuál es? Algo simple, pero que es destructivo: el afán. El afán es peligroso porque es una de las armas destructivas de Satanás para destruir al hombre de Dios. Pero usted está hablando de capricho. Es que el afán y el capricho son como hermanos gemelos. Oiga bien. Escuche bien, hermano. Dios siempre nos está hablando, pero la pregunta es: ¿estaremos nosotros dispuestos a escucharlo? Dios siempre habla. Amén. Dios quiere hablar con nuestras vidas. Pero ¿estaremos nosotros dispuestos a escucharlo? Amén. ¿Estaremos nosotros prestando atención? Amén. Israel fue un pueblo que Dios le habló de muchas maneras. Se les reveló de muchas maneras. Pero el problema de Israel es que nunca estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Porque se encaprichó, alabado sea tu nombre, a buscar sus propios intereses y no en Dios. Por eso Dios le dice: oye, pueblo mío, te amonestaré
Israel, si me oyeres. Porque Dios sabía que Israel no estaba dispuesto a escuchar a Dios. Y eso llevó a Israel, ese capricho llevó a Israel a ser destruido espiritualmente, en todas las áreas. Por eso el profeta dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, no era que no había el conocimiento. Sí, había el conocimiento. Lo que pasa es que Israel rechazó el conocimiento. Israel rechazaba a los profetas y rechazó la ley. Porque estaba encaprichado en otras cosas. Oiga bien, ¿sabe que el único mensaje que Dios tiene para su pueblo es el mensaje de salvación? Oiga bien. Pero el problema es que hay muchos que han cerrado el oído a ese mensaje. Porque lamentablemente han abierto el oído a un tipo de mensaje que está llevando a la iglesia a alejarse cada día más de Dios y acercarse cada día más a las cosas materiales de este mundo. Mire, mi hermano, hay un mensaje peligroso por ahí. Hay un mensaje que está enfocando y llevando al hombre a buscar las añadiduras y a dejar a Dios a un lado. Cuando la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo va a añadir. El problema de ese mensaje caprichoso de este tiempo es que está llevando al hombre a buscar, a ir detrás de las añadiduras, cuando son las añadiduras que vienen a nosotros cuando buscamos primero a Dios. Amén. Hay que tener cuidado. Esto es un tiempo bien peligroso. Oiga bien, yo siempre hablo. Bueno, a mí Dios me habla. Y no es necesaria audiblemente. Yo he escuchado la voz audiblemente. Pero la manera que más en este tiempo Dios habla es a través de su palabra. Amén. Oiga bien, Dios siempre habla al pueblo. Dios siempre le ha hablado al pueblo. Dios nos habla por medio de un sermón, como nos está hablando hoy. Dios nos habla cuando leemos la Biblia. Dios nos habla por situaciones que muchas veces le pasan a otros, como las estamos pasando nosotros. Mire, yo he aprendido a discernir la voz de Dios, observando situaciones que pasan a mi alrededor. A veces hasta la misma naturaleza. Es más, yo he aprendido a recibir un mensaje de parte de Dios por medio de animales. A mí Dios me ha hablado por simples pajaritos. Y me ha confortado. Ha levantado mi fe. El problema es que nosotros a veces no estamos conectados con Dios. Estamos conectados más con otras cosas, otros asuntos, otras situaciones de aquí abajo que con Dios. Dios habla, hermano. Dios nos habla por medio, a veces, de puertas que son cerradas frente a nosotros. Mire, el hombre te cierra una puerta en tu cara. Amén. Y esto lo vi yo literalmente unos meses atrás. Me cerró una puerta en mi cara y Dios me abrió otra. Porque cuando Dios abre, no hay hombre que pueda cerrar. Amén. El hombre te puede cerrar una puerta, pero la Biblia dice que cuando Dios abre, nadie puede cerrar, y que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Amén. Amén. Santo Dios, amén. El problema es que no estamos conectados. Entonces a veces nos encontramos empujando puertas, porque no estamos esperando que sea Dios quien abra. Amén. Yo he visto gente empujando puertas, y cuando entran por esa puerta salen trasquilados, derrotados, confundidos, con problemas.
porque fueron ellos las que la empujaron. Porque se llenaron de capricho y querían entrar por ella. Y Dios no quería que entrasen por esa puerta. Oiga bien. Dios nos amonesta, hermano, por su palabra, por un mensaje, por algo que a veces Él permite que pase alrededor nuestro, nos está molestando. Santo Dios. Aún en sueños nos habla. Sí, Señor, sí, Señor. Cuando me acuesto y comienzo perdón, a soñar que me están tocando la puerta. Y es el gerente, mira, te atrasaste en el pago. Dios me está hablando. Porque me metí en un problema, en una deuda que Dios no quiso que me metiera. Dios habla, Dios amonesta. Escuche bien, Dios advierte y llama nuestra atención sobre muchos errores que cometemos en ciertas ocasiones. Porque Él quiere el bien de nosotros. O sea, Dios no quiere que nos vaya mal. Mire, mi hermano, cuando se dice que nos vaya mal, no quiere decir, mire mi hermano, a veces nos va mal teniendo dinero en el bolsillo y teniendo lo que queremos. ¿Sabe por qué nos va mal? Porque no lo hicimos conforme al deseo y el tiempo y la voluntad de Dios. Oiga bien, Él no quiere que nos vaya mal. Por eso nos advierte de nuestros caprichos y de nuestra soberbia. Fíjense, hermano, que esto es algo estos temas hay que tocarlos en este tiempo. Amén. No se habla de esto mucho. Por eso es que en las iglesias hay tantos problemas, tantos creyentes enfermos. Y cuando van al hospital, el doctor le dice, tú no tienes nada, lo tuyo es emocional. Pero aquí lo de nosotros es espiritual. Amén. Amén. Es que los problemas en que nos metemos comienzan a trabajar en nuestras emociones al extremo que nos llenamos de angustia, de ansiedad, de preocupaciones, pensando cómo voy a pagar, qué voy a hacer. Dios nos amonesta, hermano, y nos amonesta de muchas formas, nos molesta de muchas veces, escuche bien, con las amonestaciones. Fíjense, hermano, hay algo que yo quiero que en esta noche entendamos. Es que los caprichos son tan peligrosos que nos pueden llevar a desechar la voz de Dios. Es más, no poder, cuando estamos envueltos en un capricho, no podemos discernir si es Dios o quién es quien nos está hablando. A veces Dios nos habla, pero como estamos caminando hacia el capricho, los reprendemos. Satanás te reprende y no es Satanás, es Dios que te está hablando. Ay, santo, amén. Oiga bien. Fíjense, hermano, que Dios le hablaba a Israel. Pero Israel hizo caso omiso. Israel nunca quiso escuchar a Dios. Dios le habló a Israel de muchas formas, hermano. Pero Israel fue un pueblo caprichoso. O sea que él dice, mi pueblo no oyó mi voz. ¿Cuántos en esta noche, ahí, o aquí, o en otro lugar, Dios le está hablando y ellos no están dispuestos a escuchar su voz? Eso es peligroso. Ahora, cuando nosotros no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios porque estamos envueltos en capricho y queremos algo, vamos a abrir el oído a la voz del extraño. Porque ahí Satanás se va a aprovechar. Y te la va a traer bonita, te la va a pintar color de rosa. Te la va a hacer bien.
pero no te va a presentar la otra cara de la moneda. Lo que viene detrás. Como le hizo a Eva, le presentó la fruta. Mira, le dijo, mira qué linda es. Mírala. Hasta que Eva se encaprichó y la codició. Y desde ese tiempo en adelante, este problema ha ido corriendo de iglesia en iglesia, de nación en nación, de pueblo en pueblo y de milenio en milenio. Oiga bien, mi pueblo no oyó mi voz. La voz de quien estamos oyendo hoy, a quién estamos prestando atención. Si hay algo que yo he aprendido, es a tener cuidado y no enfocarme en lo que se ve. Porque hay un enemigo que se sabe disfrazar. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no viene como es. Él no se te va a presentar como es, porque si él se presenta como él es, la iglesia va a entrar en ayuno y lo va a echar fuera. Él tiene la capacidad de vestirse de ángel de luz. Ahora, él no viene literalmente a engañarte ni a tentarte, no. Él envía sus emisarios. Ajá. Y el problema es que esos emisarios los tiene dentro de la iglesia. Los tiene aquí, mira. En el púlpito. Y la iglesia no se está dando cuenta. No, que si es tremendo profeta, es tremendo predicador. Y es el profeta del capricho. Que te quiere llevar a enfocarte en lo material. Tú tienes que echar para adelante, tú tienes que prosperar y es verdad, porque Dios quiere. Pero es a su manera, no es a la manera del diablo. Así es, wow. Ahora que vive. Tenemos que enfocarnos en quién realmente nos está hablando. ¿Quién nos está induciendo a tomar decisiones que cuando abrimos nuestros ojos encontramos que están en contra de la voluntad de Dios? Y ya está, porque ya están tomadas. Mire, si Dios te bendice primeramente espiritualmente, porque la bendición de Dios es espiritual. Una cosa es la bendición y otra son las añadiduras. Y el problema de estos falsos predicadores es que te presentan las añadiduras como bendiciones y las bendiciones como añadiduras. No, bendición es la que viene de arriba. Amén. La añadidura es lo que tú recibes de parte de Dios cuando tú le das el primado a Dios. Hay que establecer la diferencia entre añadidura y bendición. Mire, cuando la Biblia habla de bendición, está hablando de cosas espirituales. Amén. Y cuando Dios te bendice espiritualmente, lo material viene por añadidura, a su tiempo, a su momento, al momento preciso de Dios. Hoy en día se está engañando a mucha gente con ese tipo de mensaje. Dios te va a bendecir con una casa, Dios te va a bendecir con un carro, Dios te va a bendecir con un buen trabajo. Y escuche bien, eso es parte de la añadidura cuando Dios te bendice. Pero el problema es que hoy se le está presentando bendición a mucha gente sin santificación, sin obediencia. No, no es así. No es así. La Biblia dice que Dios, alabado sea tu nombre, bendice a aquellos que viven en su obediencia, que se someten a su voluntad. Oiga bien, mi hermano, estamos hablando de un asunto que muchas veces no se enseña. En este camino no hay mensajes intermedios. No. ¿Qué es un mensaje intermedio? Un mensaje intermedio es un mensaje, alabado sea Dios, que
quiero escuchar la voz de Dios, pero también quiero escuchar la voz del enemigo. Tenemos que decidirnos a quién vamos a escuchar. No podemos servir a dos señores. No. Y el problema de servir a dos señores es que vamos a terminar aborreciendo a uno y amando a otro. Porque no podemos amar los dos a la vez. Oiga bien, o sea que no hay mensaje intermedio si no estoy escuchando la voz de Dios. Me guste o no me guste. Porque el problema es que la voz de Dios casi a nadie le gusta, pero le gusta a la mayoría de la gente le gusta la voz de Satanás. Porque es dulce. La voz de Dios es amarga. Pero la voz de Dios de Satanás es dulce. Pero destruye el alma. No crea usted que el enemigo se va a venir a usted a hablarle con una voz. No. Él viene con una voz dulce. Sutileza. Con mucha sutileza. Para lograr cautivarte. La serpiente no ataca, alabado sea Dios, rápidamente. La serpiente prepara el ambiente. Se presenta como un animal que aparenta no ser peligroso. Te observa día a día, noche a noche. Mire, la serpiente es un animal, escuche bien, que si tiene que estar un mes para cautivarte y luego agarrarte, está ese mes. Él no tiene prisa. Por eso a él le dice la serpiente, porque él anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. El león no ataca rápido, el león primero te rodea, hasta que tú te descuides, entonces es que viene el ataque. Fíjense, hermano. Un caprichoso es alguien que está ciego y no quiere ver. Saúl fue un hombre caprichoso. El pueblo de Israel en un momento dado se encaprichó y le dijo a Samuel, Samuel, queremos un rey. Ellos sabían, alabado sea Dios, que Dios no deseaba eso, porque Dios era su rey. Pero ellos se encapricharon. Queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Hasta que Dios dijo, Samuel, que cojan el rey. Pero lo que viene después del rey va a ser tremendo. A veces Dios contesta nuestros caprichos, no para bien, sino para darnos una lección. Israel en el desierto se antojó de carne. Se encaprichó que querían comer carne. Y no era malo pedir carne. El problema es que la pidieron con capricho. Queremos carne. La queremos ahora. Estamos cansados de lo que tú estás dando. Mira, hay que tener cuidado porque la persona caprichosa pide algo, pero menospreciando lo que Dios le está dando. No está conforme con lo que Dios le está dando. Y ahí es donde está el pecado. Israel pidió carne. No era malo que pidieran carne. El problema fue que se encapricharon pidiendo carne y menospreciaron el maná. Le dijeron, ya estamos cansados de esto. Tenga cuidado. Porque ese es el problema de pedir con capricho. Que estamos pidiendo algo, pero rechazando lo que Dios nos está dando. Y Dios le dijo, sí, está bien, dile que le voy a dar carne, no un día, 2 días, 6 días, sino un mes entero. Y la van a vomitar hasta por las narices. Así dice la Biblia literalmente. O sea, Dios le cedió el capricho, pero pagaron el precio. Hay que estar seguro si lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Y de la forma como lo estamos pidiendo.
A veces pedimos algo sabiendo que Dios no lo quiere, que no es el momento, pero lo queremos. Como dice el boricua, lo quiero a la brava. Oiga bien, ¿sabe que hay varios peligros cuando nos dejamos llevar por nuestros caprichos? Oiga bien, mire lo que dice la Biblia. En Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, verso 12. Mire lo que dice la Biblia. Amén. Okay. Dice el verso 12. Y nombrarás para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrás a sí mismo a que aren sus campos y sigan sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de carro. O sea, que Israel no sabía lo que estaba pidiendo. Y el rey lo puso a hacer tarea dura. Querían un rey Ujú, y el rey los iba a someter ujú. a que trabajaran para él, Sí, lo iba a oprimir también. lo que Dios no quería. Ujú. O sea que hay veces que le estamos pidiendo a Dios cosas que nos pueden llevar a tener situaciones difíciles. Fíjense, hermano, que no es, escuche bien, que Él nos abandone, o sea, sino que nos deje hacer nuestra voluntad para que cuando hayamos fracasado, cuando nos estrellemos contra la pared, escuche bien, de la realidad reconozcamos que solamente Él tiene la razón. Dios va, ¿sabe qué? Dios va a dejar a muchos que se estrellen contra el cemento para que despierten y entiendan, tú tenías la razón. A veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para que despertemos y nos demos cuenta que estamos caminando por un camino errado. Así es. Por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Amén, así es. Oiga bien, estamos terminando. Hubieron varios personajes en la Biblia que lamentablemente por sus caprichos, algunos de ellos Dios los exterminó. Dios los desapareció de este mundo. Oiga bien, el rey Acab era un rey caprichoso, al extremo que siendo rey de Israel y teniendo todo, se antojó de la viña de un hombre de Dios. Se encaprichó con la viña de Nabot. Yo quiero esa viña. La quiero ahora. A él no le hacía falta eso. Es que el caprichoso, aunque lo tenga todo, quiere lo de otro. Y ese es el problema. El rey tenía propiedades, tenía terrenos, tenía viñas enormes. Pero se encaprichó con la viña de un siervo de Dios. Y como se encaprichó de esa viña, llegó a matar a esa persona para quedarse con ella. O sea que los caprichos nos pueden llevar a otros delitos. Y eso llevó a ese rey a que Dios lo entregara a Satanás para que lo destruyera. Dios no está
está jugando. Oiga bien, a veces pensamos que las cosas son serias, o sea, que las cosas son así fáciles, pero hay un Dios allá arriba que ve las cosas y a su tiempo Él obra. Él no tiene prisa, no. Encapricharse es un intento, escucha bien, un intenso sentimiento de atracción hacia alguien o hacia algo. A menudo se confunde con el amor, y no de Walter Mercocha, pero suele ser pasajero. Se trata de un sentimiento emocional y muy centrado en uno mismo. O sea, esa es la definición de lo que es capricho. Cuando nos encaprichamos, experimentamos una euforia que nos hace verlo todo de forma más positiva. Sin embargo, el encaprichamiento tiende a ignorar las necesidades o intereses a largo plazo de su objeto. Simplemente el encaprichamiento simplemente busca mantener viva esa sensación, aunque este tipo de enamoramiento puede evolucionar hacia un amor duradero. Oiga bien, no es suficiente para sostener una relación estable. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el encaprichamiento? Bueno, en el libro de los Jueces nos brinda un ejemplo de un personaje, alabado sea Dios, que se encaprichó. Era un personaje caprichoso, aunque Dios lo había llamado y lo había separado para una tarea. Y ese era Sansón. ¿Está bien? Sansón estaba destinado a ser el líder del pueblo de Dios desde antes de su nacimiento. ¿Está bien? Sin embargo, como puede suceder con aquellos a quienes Dios ha dotado con grande potencial, Sansón se volvió arrogante consigo mismo y creyó que lo merecía todo, que merecía todo lo que deseaba. Se llenó de capricho. Yo soy el hombre escogido por Dios. A veces el hombre escogido por Dios, como no tiene discernimiento ni ha crecido mucho en la madurez espiritual, se encapricha de tal manera que cree que se lo merece todo, que lo puede hacer todo, que todo le es permitido. Sansón, alabado sea Dios, creyó que merecía tener todo lo que deseaba. Y cuando se obsesionó con una mujer filistea, mire mi hermano, no se detuvo hasta que lo consiguió. Pero eso lo llevó a una tragedia que Dios no quería. O sea que los caprichos no solamente son para los de allá afuera. Aquí adentro se mueve el capricho, dentro del Señor, dentro de la iglesia. Hay un espíritu caprichoso moviéndose día y noche, buscando a quien devorar, buscando a quien, alabado sea tu nombre, pescar. ¿Para qué? Para destruirlo. O sea que esto no se da solamente allá afuera, esto se da aquí, dentro de la iglesia. Cuando hablo de iglesia estoy hablando en general. Amén. Hay pastores caprichosos, hay evangelistas caprichosos, hay profetas caprichosos, hay cristianos caprichosos, que se antojan de una oveja y hasta que no se la llevan no están conformes. Son caprichosos. Esa oveja la quiero en mi iglesia. Brincan la verja y se la llevan. Mira, esto no es mentira, esto está pasando. El capricho es como un cáncer que comienza en una célula y cuando uno viene a ver ha tomado el cuerpo entero. Una metástasis. Así, mi hermano, hay que tener cuidado. Examinemos nuestros pensamientos, Amén. nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras decisiones.
Si lo que queremos es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Si lo que anhelamos es en el tiempo de Dios o no es en el tiempo de Dios. Hablemos con Dios. Amén. Preguntémosle a Dios primero, Señor, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Amén. O mire mi hermano, a veces hay que preguntarle a Dios, nos sentamos, cogemos un lápiz y un papel y sacamos cuenta. Me gano esto, gasto esto. ¿Me podré meter en este asunto? Bueno, cuando pego a sumar y a restar me doy cuenta que lo que me estoy ganando y donde estoy invirtiendo el dinero, no tengo los recursos para hacerlo. No hay que ser un sabio. Pero muchas veces nos encaprichamos y aunque nos metamos en un embrollo, vamos para allá. Y cuando viene la longaniza y las cartas de pago, ¡ay! Ese es el capricho. El capricho no nos hace ver al principio lo difícil que va a ser, las consecuencias. Así que en esta noche, pidámosle a Dios que nos ayude a no caer en este mal que parece sencillo, pero es destructivo. Así que Dios me los bendiga. Amén.